Pasé años peleando con alguien que creía que me quería destruir. Lo enfrenté con todo. Lo odié profundamente. Lo culpé de absolutamente todo lo que salía mal en mi vida. Hasta que un día, algo me obligó a mirarlo de frente sin escapatoria y descubrí la verdad que me partió en dos. Mi enemigo no era quien pensaba toda mi vida. Era mi propio miedo disfrazado de otra cosa. Si tú también sientes que alguien o algo te está destruyendo constantemente, quédate hasta el final. Porque esta historia no te da enemigos externos que combatir, te muestra el enemigo que llevas dentro sin saberlo. A veces el enemigo más peligroso no es quien te ataca desde afuera, es el que vive dentro de ti, completamente disfrazado de verdad protectora. Había un hombre llamado Andrés, 35 años, supervisor de logística en una empresa de distribución en Monterrey. Vivía enojado constantemente, todo el tiempo, con absolutamente todos, porque Andrés creía firmemente que el mundo entero estaba en su contra. Su jefe lo tenía de blanco para criticar. Sus compañeros de trabajo lo saboteaban en los proyectos. Su pareja Daniela no lo entendía ni lo apoyaba. La gente en general lo rechazaba sin razón. Y Andrés peleaba, constantemente. Discutía por todo. Defendía su territorio como soldado. Se protegía de los enemigos que veía por todas partes. Pero algo extraño pasaba que Andrés no entendía. Mientras más peleaba defensivamente, peor se ponía absolutamente todo en su vida. Lo despidieron del trabajo después de 3 años. Su relación con Daniela terminó en gritos. Sus 2 mejores amigos se alejaron cansados. Y Andrés no entendía por qué todo le salía mal. Es culpa de ellos que son envidiosos, se decía mientras manejaba solo. Yo solo me defiendo de ataques, yo solo protejo lo que es mío. Pero la verdad era completamente otra. Nadie lo estaba atacando realmente. Andrés estaba atacando primero a todos por anticipación. Hasta que un jueves por la tarde, algo lo forzó a detenerse sin opción. Andrés tuvo un ataque de pánico severo, en medio de la calle Constitución, sin razón aparente que pudiera identificar. El corazón acelerado como si fuera a explotar, el aire que no entraba a los pulmones, la sensación abrumadora de que iba a morir ahí mismo. Lo llevaron en ambulancia al hospital universitario. Los médicos hicieron electrocardiogramas y estudios, y después de 2 horas le dijeron algo que lo confundió. Señor, su corazón está perfectamente bien. Esto no es cardíaco, es ansiedad severa, es miedo manifestado físicamente. Y Andrés se rió con amargura sentado en la camilla. ¿Miedo? Yo no tengo miedo de absolutamente nada. Ustedes se equivocan de diagnóstico. Pero el doctor Ramírez, un hombre de 50 años con canas, lo miró con algo que parecía compasión profesional, y le dijo algo que incomodó profundamente a Andrés. Señor, la gente que dice con tanta seguridad que no tiene miedo de nada, es generalmente la que más miedo tiene guardado. Porque le tiene miedo hasta a sentir miedo. Y esas palabras se quedaron clavadas en el pecho de Andrés como espinas, porque algo profundo dentro de él sabía que era verdad incómoda. Andrés empezó terapia psicológica 2 semanas después, no porque quisiera voluntariamente, sino porque su cuerpo lo obligó con más ataques de pánico. Su médico fue claro: o haces terapia, o esto empeora hasta incapacitarte. Y la terapeuta, la doctora Patricia Mendoza, le hizo una pregunta simple en la primera sesión que lo desarmó completamente. Andrés, ¿de qué tienes miedo realmente? Y Andrés respondió automáticamente lo que siempre respondía con tono defensivo. De nada. Ya le dije al doctor, yo no tengo miedo de nada en este mundo. Pero la doctora Mendoza no se dejó engañar por la armadura verbal. Entonces, dime una cosa, ¿por qué atacas a las personas antes de que ellas te ataquen a ti? Y Andrés se quedó en silencio incómodo por primera vez porque no tenía respuesta preparada. O sí la tenía guardada, pero no quería admitirla en voz alta. Ella siguió con preguntas que dolían como bisturís. ¿Tienes miedo de que te rechacen, si te conocen realmente? ¿De que te vean débil y vulnerable? ¿De que descubran que no eres suficiente como persona? Y algo dentro del pecho de Andrés se quebró como cristal, porque cada pregunta era verdad absoluta. Todo era verdad. Andrés tenía miedo constante, miedo paralizante que nunca admitió, miedo profundo de no ser suficiente para nadie, de ser abandonado como su padre lo abandonó a los 8 años, de ser visto como débil e inútil. Y para protegerse de ese miedo que lo aterraba, Andrés atacaba primero siempre. Se ponía la armadura de acero todos los días. Rechazaba a la gente antes de que lo rechazaran a él. Pero no estaba destruyendo a sus enemigos externos, se estaba destruyendo a sí mismo desde adentro. Y la doctora Mendoza le mostró algo brutal en la tercera sesión. Andrés, tu enemigo no es tu jefe, ni Daniela, ni tus compañeros. Tu enemigo es tu miedo que controla todo. Y mientras pelees con la gente afuera,
Nunca pelearás con lo que realmente te tiene prisionero aquí adentro. Andrés lloró en ese consultorio, por primera vez en años, desde la adolescencia, porque finalmente vio la verdad completa sin filtros. Había pasado 35 años de su vida en guerra constante, pero la guerra no era contra el mundo exterior, era contra sí mismo y el niño abandonado que nunca sanó. Y el miedo, ese miedo que nunca quiso admitir ni nombrar, lo había controlado absolutamente todo, disfrazado de protección necesaria, disfrazado de fuerza masculina, disfrazado de legítima defensa. Pero en realidad era pura cobardía emocional. Miedo de ser vulnerable con alguien, miedo de ser visto realmente, miedo de ser amado de verdad y después perderlo como perdió a su padre. Si esta historia te está tocando algo, suscríbete. Aquí enfrentamos verdades incómodas que transforman. Y dime, ¿qué miedo controla tus reacciones sin que lo notes? Andrés no cambió de la noche a la mañana como en películas. El proceso fue lento y doloroso durante 8 meses completos de terapia semanal. Pero Andrés empezó a hacer algo radicalmente diferente. En lugar de atacar automáticamente su miedo negándolo, empezó a reconocerlo conscientemente. Cuando sentía esas ganas intensas de defenderse o atacar verbalmente, se detenía por 5 segundos, respiraba profundo 3 veces y se preguntaba honestamente, ¿es esto real o es mi miedo hablando por mí? Y muchas veces, el 90% de las veces, era miedo puro. Miedo disfrazado de instinto de alerta, de protección necesaria, de defensa legítima ante amenazas. Pero no había amenazas reales, solo interpretaciones distorsionadas por trauma infantil. Y Andrés comenzó a soltar esa armadura pesada, poco a poco, pieza por pieza. No era fácil para nada, porque soltar la armadura que usaste 30 años da más miedo que mantenerla puesta. Pero algo hermoso empezó a pasar en los siguientes meses. La gente dejó de alejarse de él automáticamente, porque cuando Andrés dejó de atacar primero, dejó de ser amenazante para otros. Cuando dejó de defenderse de todo como si todos fueran enemigos, la gente finalmente pudo acercarse sin miedo. Andrés pidió perdón cara a cara, a su expareja Daniela en un café, a su ex jefe por correo formal, a los 2 amigos que alejó con llamadas sinceras. No todos lo perdonaron inmediatamente, pero algunos sí lo hicieron, y eso fue suficiente para empezar de nuevo. Y un sábado por la tarde, 10 meses después de su primer ataque de pánico, un primo le preguntó en una reunión familiar, «Andrés, ¿qué cambió en ti? Estás completamente diferente». Y Andrés respondió algo que los 12 familiares presentes nunca olvidarían. «Dejé de pelear con el mundo exterior cuando finalmente descubrí que mi verdadero enemigo era mi miedo interior, y que mientras peleara fuera con todos, nunca ganaría la guerra que tenía dentro desde niño». Continuó mientras sostenía su café. «Mi miedo me convenció durante 30 años de que todos eran enemigos potenciales, y yo le creí ciegamente, hasta que me di cuenta de que el único enemigo real era él controlándome, destruyendo todo lo que amaba antes de que pudiera perderlo. Y cuando dejé de obedecerle automáticamente, cuando dejé de dejar que decidiera por mí cómo reaccionar, finalmente fui libre de verdad». Y Andrés comprendió la verdad que libera completamente. Tu mayor enemigo no está fuera esperando atacarte, está dentro de ti, y se llama miedo no procesado. Miedo disfrazado de protección inteligente, miedo disfrazado de fuerza necesaria, miedo que te convence de que atacar primero es la única forma de sobrevivir, pero la verdad es completamente otra. Mientras pelees con el mundo externo, nunca enfrentarás lo que realmente te controla desde adentro. Y solo cuando lo enfrentes con valentía, cuando finalmente mires a tu miedo de frente sin armadura y le digas, «ya no te obedezco más», ahí es exactamente cuando ganas la verdadera batalla. ¿Y tú? ¿Con quién estás peleando constantemente? ¿A quién culpas de todo lo que sale mal en tu vida? La verdad es esta. Tal vez esa persona no es tu enemigo real. Tal vez es tu miedo disfrazado proyectándose en otros. Miedo de no ser suficiente. Miedo de ser abandonado. Miedo de ser visto realmente y después rechazado. Y para protegerte de ese miedo aterrador, atacas primero, rechazas antes, destruyes relaciones antes de que te destruyan. Pero no estás protegiendo nada valioso, estás destruyendo todo lo que podrías tener. Deja de pelear con el mundo externo y empieza a pelear con tu miedo interno. Reconócelo sin vergüenza, nómbralo en voz alta y dile firmemente que ya no decide por ti cómo reaccionar. Porque mientras sigas obedeciendo ciegamente a tu miedo, nunca serás libre realmente. Aunque ganes todas las batallas externas con otros, siempre perderás la guerra interna contigo mismo.
Pero cuando finalmente lo enfrentes con terapia y valentía, cuando finalmente dejes de huir de él negándolo, descubrirás algo que cambia absolutamente todo. Tu enemigo no era quien pensabas durante años, y la paz que buscabas peleando afuera solo llega cuando dejas de pelear y empiezas a sanar. Suelta la armadura pesada, enfrenta tu miedo con ayuda profesional, y finalmente, sé libre de verdad. Si esta historia te mostró algo sobre ti, déjame un comentario. Cuéntame qué miedo controla tus reacciones. No estás solo. Te leo con el corazón abierto.